En la sala de espera, Mark, un hombre de 40 años, aguardaba con calma mientras su esposa estaba ingresada en el hospital, llevando consigo la tragedia de la muerte y la esperanza de un milagro. Las últimas horas habían sido intensas y cualquiera en su situación estaría desesperado, pero Mark, con una fe inquebrantable, sabía que Dios estaba a su lado y que ninguna desgracia podía ocurrir. Tranquilo, desde su llegada al hospital, se sentó mientras elevaba sus oraciones por la salud de su esposa y su hijo. Todo había sucedido tan vertiginosamente que el personal apenas tuvo tiempo para obtener información sobre el nombre y la edad de la esposa de Solimán, así como el tiempo de embarazo, nada más. Ahora, con su mujer estabilizada, una enfermera se acercó con más calma para hacerle preguntas más detalladas sobre su esposa. Janina, la futura mamá, había sido una deportista destacada, campeona nacional de patinaje sobre hielo y séptima en los campeonatos mundiales. A pesar de retirarse de la competición, se dedicaba a entrenar a jóvenes patinadoras que aspiraban a seguir sus pasos. Su esposo, Mark, compartió todos los detalles con calma. Explicó que Janina, de 41 años, había enfrentado un embarazo anterior que terminó en aborto. Sin embargo, en esta ocasión, no había experimentado complicaciones hasta el momento. El ambiente en el hospital era tenso, pero Mark, un hombre de fe, se aferraba a sus oraciones mientras aguardaba noticias sobre la salud de su esposa y su hijo. Mientras contaba todo a la enfermera, Mark, por primera vez, dudó de si él era el culpable de todo al no insistir en que Janina descansara y dejara de ir al club de patinaje, a pesar de estar en la semana 25 de embarazo. No era momento de dudar, era el momento de aferrarse aún más a su fe y seguir narrándole a la enfermera cómo sucedieron los hechos. Según lo que comentaron los colegas de Janina, ese día no mostró ningún síntoma que la delatara. Llegó a trabajar como siempre, contenta y con la actitud positiva que la caracterizaba. Pero de repente, la exdeportista colapsó y cayó al suelo. Afortunadamente, una de sus alumnas estaba cerca y evitó que Janina se golpeara directamente contra el suelo. La joven la sostuvo entre sus brazos y llamaron a una ambulancia y a Solimán, que se trasladó inmediatamente al hospital, donde ya llevaba 2 horas esperando. La enfermera solo podía contarle a Solimán la verdad. Janina estaba en un mal estado, pero aún respiraba. La ecografía no mostraba señales de problemas de salud en el bebé. Al parecer, seguía creciendo fuerte y saludable, a pesar de la situación delicada de su madre. Según los médicos, Janina colapsó porque había forzado su cuerpo estando embarazada, cuando en realidad, lo recomendable en ese momento era esperar. En las siguientes 2 horas, Solimán experimentó una desesperación abrumadora. A veces, lograba mantener la calma mientras oraba fervientemente por la salud de Janina, pero la creciente duda interior interrumpía sus plegarias sin que él se diera cuenta. Pensamientos intrusivos de culpabilidad por la salud de su esposa y su bebé se apoderaban de sus oraciones. Mientras tanto, la espera se volvía insoportable. 2 horas se extendían como una eternidad para Solimán, hasta que finalmente un médico se aproximó con gesto sombrío. Era un hombre mayor, experimentado en su campo. Explicó a Solimán que el desmayo de su esposa no estaba relacionado con la falta de descanso durante el embarazo. Sin embargo, eso no traía buenas noticias. Bastaba con un poco de descanso para superar la fatiga, pero los análisis revelaron algo sorprendente sobre Janina. Un tumor cerebral creció rápidamente, ocupando todos los vasos sanguíneos y provocando su desmayo. Aunque parecía extraño que no sintiera dolor, en algunos casos esto podía suceder. Las posibilidades de supervivencia de Janina eran prácticamente nulas, confesó el médico a Solimán con ciertas dudas, mirando hacia el suelo. La prioridad en ese instante era salvar la vida del bebé. Solimán quedó devastado. Preferiría haber escuchado que todo se debía al cansancio y sentirse culpable por no haber insistido en que su esposa dejara de trabajar. Solimán, en cambio, se encontraba ahora ante la pérdida del amor de su vida. Janina, la mujer que lo había complementado como persona,
que le había dado todo y a la que él también le había entregado su todo. Debía afrontar la pérdida sin despedirse, sin recordarle cuánto la amaba y sin siquiera tener el derecho de sufrir como se merecía. Las circunstancias le imponían demostrar una fuerza que no pensaba tener, ya que la vida de su bebé seguía en riesgo. No sabía Solimán cuánto tiempo había transcurrido hasta que el médico se acercó nuevamente. Durante ese lapso, él simplemente oraba, reviviendo en su mente los testimonios de milagros que había escuchado en la iglesia, aferrándose a ellos como evidencia de que para Dios no hay límites. Sin importar las opiniones médicas, Janina aún podría sobrevivir. Tristemente, el milagro no se hizo presente. Unas horas más tarde, el médico se acercó nuevamente a Solimán y, a regañadientes, le comunicó que se había hecho todo lo humanamente posible, pero Janina y el bebé habían fallecido. El médico, que ya tenía una idea de cuánto Solimán quería a su esposa, se imaginó que él se desmoronaría, lloraría y gritaría. Incluso podrían tener que calmarlo administrándole sedantes, según había informado previamente a la enfermera para tener todo listo. Solimán, en contra de las expectativas, simplemente pidió el favor de despedirse de su amada y su hijo. Además, no comprendía por qué no lloraba. Parecía como si una fuerza misteriosa lo hubiera dominado, actuando en su lugar y dictándole lo que debía hacer. En la habitación donde Janina estaba acostada, Solimán se arrodilló y levantó sus manos hacia el cielo en la oración más conmovedora de todas las que había realizado en su vida. «Señor», expresó, «tú que devolviste la vida a Lázaro, por favor, no me dejes solo en este mundo». El médico que observaba la escena no podía creer lo que veían sus ojos. El monitor médico, que mostraba una línea plana indicando la muerte clínica de Janina minutos antes, ahora volvía a estar activo. Agarró a Solimán de la camisa y lo sacó de la sala, como si una fuerza misteriosa lo dirigiera. Urgentemente llamó al resto del personal médico y lograron conectar a Janina a una máquina para que su corazón continuara latiendo. Al mismo tiempo, le inyectaron altas dosis de esteroides por vía intravenosa para asegurar que los pulmones del feto siguieran funcionando. Finalmente, Janina falleció 2 días después, pero ya se había producido el milagro. Los médicos, con el tiempo necesario, lograron mantener con vida al bebé mediante una cesárea post-mortem. Extrajeron al niño del vientre de la madre fallecida mediante cirugía y lo mantuvieron en una incubadora hasta que su salud fue lo suficientemente estable como para entregárselo al padre. Solimán, al sentir la partida de Janina, experimentó una profunda tristeza, pero su agradecimiento hacia Dios por el milagro superaba su sufrimiento. Solicitó no quedarse solo, y su petición fue atendida, brindándole la oportunidad de acompañar a su pequeña hija, un tesoro querido de su madre, la fuerza para vencer los desafíos. Solimán estaba seguro de que también se convertiría en una gran campeona de la vida. En caso de que disfrutaras del video, asegúrate de darle me gusta, dejar tus impresiones en el cuadro de comentarios, suscribirte para descubrir más relatos como este y compartirlo con tus amigos y familiares. Soy Max y nos encontraremos en una próxima historia.